Hola, buenos días. ¿Se oye? Bueno, con esto de la tecnología que me ha tenido ocupado 5 minutos, Sí. no tengo nada, pero bueno, voy a presentar a Vicente Cervera Salinas. Vamos a ver, como siempre, tienen toda la información ahí de su bibliografía. Yo hago estas presentaciones, y ellos lo saben, sin descortesía ninguna ni falta de educación, de una manera así más personal. Y lo único que puedo decir en este caso es que estoy muy contento de que Vicente Cervera esté aquí, que ha sido, pues, como Teodosio Fernández, Trinidad Barrera o José Carlos Rovira, presidente de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, que lo conocí fugazmente porque nos presentó Mercedes Serna, no sé si él lo recuerda, en el Congreso de Tarragona de esa asociación. Y bueno, que he utilizado recientemente mucho sus estudios sobre Borges, especialmente su libro sobre la poesía de Borges, para un estudio que está en prensa sobre la relación entre Borges, el ultraísmo y el modernismo. Y claro, me congratulo de que Vicente Cervera, de la Universidad de Murcia, catedrático, y todo lo que pone ahí en la libreta que tienen, en el extracto del currículum, esté también en este congreso dedicado a la influencia de Góngora en la literatura hispanoamericana. No te quito más tiempo y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Joaquín Roses por la invitación tan generosa a este congreso, que me siento muy feliz de estar aquí en Córdoba y también de reencontrarme con profesores de la Universidad de Córdoba, como el profesor Carlos Clemenson, la profesora Angelina Costa y, por supuesto, con todos los colegas. Y es un disfrute compartir con ellos estos días. Sin más, porque llevo bastante escrito, aunque algunas cuestiones no las voy a desarrollar in extenso, porque ya las planteó ayer el profesor Teodosio Fernández. Espero de algún modo aportar una perspectiva distinta y complementaria a su ponencia, y por lo tanto nos vamos a centrar más bien en el Góngora, en el Borges ya de senectud, aunque por supuesto tengo que hacer alusiones a otras etapas de la producción literaria borgesiana. En la inmensa novela lírica La muerte de Virgilio plantea su autor Hermann Broch uno de los episodios más controvertidos de la historia de la literatura clásica, que el escritor austríaco extrapola a su propia realidad existencial, infiriendo de tal modo una poética general o filosofía del arte. Nos hallamos en las últimas horas de la muerte de Virgilio y la novela, concebida durante la ocupación nazi y la reclusión carcelaria de Broch de 5 semanas en la prisión de Alt-Heuse y concluida en su exilio norteamericano, donde sería publicada en el año 1945, refiere esas últimas horas del poeta mantuano centradas en su firme decisión de convertir en pasto de las llamas el manuscrito de la Eneida. El poema épico, como explica Hannah Arendt en su recreación de Broch, cito, ha de ser quemado en aras del conocimiento empírico, y luego este conocimiento empírico es sacrificado como precio a la amistad del emperador Augusto. Precio que nos descubre exigencias políticas eminentemente prácticas de la época. Las profundas razones que determinan la decisión de Virgilio son interiorizadas en el personaje creado por Broch hasta el punto de conformar todo un flujo lírico que recorre las 500 páginas de la novela y así subrayar con su ejemplo una auténtica negativa a la concepción del arte como mera mimesis o imitación de modelos adocenados, de un arte creado con fines espurios, bien de naturaleza estética o política, y que eminentemente no está concebido como caudal de conocimiento. Una creación artística que no participa del conocimiento ontológico, el de la vida y el de la muerte. No añade en la visión que el austríaco nos ofrece de Virgilio más que mera forma, artefacto exento y externo, aunque sea hermoso y haya sido bien formulado, un producto hueco y vacío, vestimenta bien ornada sobre un alma simulada, un testimonio sin verdad ni hondura, una nadería. En los ensayos sobre literatura, el mismo Broch argumenta sobre estos asuntos y confirma la invalidez ética de este sistema falso de valores en el arte, que se vincula en el fondo a una expresión sofisticada del mal y a la asunción del concepto de kitsch. Kitsch en tanto carencia de valor auténtico y expresión de la fruslería o banalidad de la ejecución artística desvinculada de la verdad y de la voluntad de conocer desde un sistema de creencias auténtico
y no falsificado. Así, en el capítulo 3 de la novela, que se titula La espera, y donde encontramos justamente el único momento dialogado de la misma, donde en el lecho de muerte, mientras agoniza Virgilio, se entrevista con Augusto, lo escuchamos decir al poeta: nada de esto había sido retenido, y en lugar de ello había surgido una copia discretamente feliz del modelo homérico, una hueca nada, rellena con dioses y héroes de conducta homérica, frente a cuya irrealidad, hasta el cansancio del tataranieto allí sentado, aún significaba fuerza. Sí, divina era incluso esa cansadísima sonrisa que brillaba aquí en la mirada del César. Pero en el poema el vencedor del Accio no tiene ni rostro ni sonrisa, solo posee una armadura y un yelmo. Carente de verdad era el poema. Lejos de la realidad su héroe Eneas. Lejos de la realidad en él el descendiente de Eneas. Un poema sin profundidad de conocimiento que nada verdadero ha retenido, incapaz de ello, porque solo en el conocimiento se disciernen la luz y la sombra y constituyen una forma. El poema había quedado pálido, sin sombras. Frente a su criatura verbal, Virgilio dialoga mientras agoniza con la figura del poder, a quien brindará su poema y también la razón de ser del mismo, la filiación heroica del descendiente de la guerra de Troya, que figura en el noble linaje de Augusto tras la mítica fundación de Roma y que proclama al emperador descendiente del linaje mítico de los héroes fundacionales. Voy a saltar las partes que tengo por aquí, donde seguimos un poco con la misma argumentación. Y estas premisas propias de una filosofía del arte parecen resonar en las íntimas objeciones que despliega la mirada poética que en su senectud proyectó Jorge Luis Borges hacia la obra de Luis de Góngora. Y quiero, salvadas todas las diferencias, y quiero recalcar el hecho de que sea precisamente la mirada poética y no la teórica o ensayística sobre el poeta cordobés la que en este punto me interesa perfilar, puesto que desde su juventud el autor de Las Soledades fue objeto de interés estético por parte del autor de La Aleph. La recepción gongorina en la obra completa de Borges cabe sintetizarse en el binomio con que la acuñó Joaquín Roses en el Congreso Góngora y su estela en la poesía española hispanoamericana en 2013. Admiración y rechazo. No obstante, cabe advertir en esta relación estética, como en toda humana, un proceso de construcción, lo que ayer nos hacía observar Teodosio, un proceso hacia una visión más sólida y conclusiva en el Borges liminar. Así, las conversaciones mantenidas en los años 80 con Osvaldo Ferrari, y a propósito del proyecto que ocupaba su atención entonces de realizar una antología de sonetos que nunca llegó a publicarse, se atreve a manifestar el argentino que, cito, los mejores sonetos del idioma castellano han sido escritos por Lope de Vega y Enrique Banks. Afirmación que precede a una risa registrada por su interlocutor. Tildada como tesis bastante arriesgada, argumenta Borges que en un principio cualquier lector culto tendería a pensar en los sonetos de Quevedo, de Lugones o de Góngora, pero sin el menor recato añade que realmente le ha resultado, cito, casi imposible encontrar un soneto de estos autores sin una ocasional fealdad. Aspecto que no hubo observado en los casos de Lope ni de Banks. A partir de esta premisa, la ecuménica memoria borgesiana comienza a ilustrar con oportunos versos de peculiar afirmación, llegando así al caso del poeta cordobés, donde también ha descubierto cierta fealdad en esas determinadas y sorpresivas ocasiones, aunque en este caso se trataría más bien de fealdades, dice, decorativas. Y en este punto postula una consideración de más largo alcance, cito. Además, el hecho de apelar continuamente a una mitología, lo cual me parece bien, pero una mitología en la cual él no creía, no sé si hay derecho a su empleo. Sigo citándolo. Por ejemplo, me parece bien que un poeta griego hubiera hablado de Febo en lugar de decir el sol, porque podía creer en Febo, pero en el caso de Góngora, no. Dice, resulta puramente decorativo, ya que él ciertamente no era devoto de los dioses paganos. Los usaba como una herencia de los clásicos, pero no sé si tenía derecho a recibir esa herencia. Dice Borges. El dictamen
por más que luego fuera matizado en ulteriores conversaciones con Ferrari, entronca con una visión de la poesía áurea peninsular desde el punto de vista de la rigidez expresiva, no reconocible en cambio por él en la poesía del romancero ni en las del siglo XVI castellano. Pero en el caso de la obra gongorina, su perspectiva crítica se incrementa por efecto de esa reticencia al uso de un repertorio mitológico atraído por razones meramente ornamentales y retóricas. También en una de las conferencias recogidas en el volumen Borges Profesor, a la hora de referirse al poema medieval anglosajón de Beowulf, de factura épica y de autor anónimo, describe cómo este, cito, ha tomado una antigua leyenda germánica y hace con ella una epopeya, siguiendo las normas sintácticas latinas. Gracias a esos pocos versos intercalados, vemos que el autor se ha propuesto hacer una Eneida germánica, y a continuación espeta sin reparo, cito. Pero en ese intento el autor se encontró con un problema. No podía, guardando el decoro de la época, hablar elogiosamente de los dioses paganos, porque en el siglo VIII se estaba aún muy cerca de la era pagana, que estaba viva en las gentes. En los principios de la era cristiana ocurrió lo mismo. Solamente en el siglo XVII, casi 10 siglos después, vemos a Góngora hablar tranquilo y sin problemas de los dioses paganos. Con estas declaraciones más o menos atenuadas, Borges va pautando desde los años 60 en que dictó sus clases en la Universidad de Buenos Aires hasta su senectud la visión final sobre la poesía de Luis de Góngora. Un cierre apoteósico que culminaría con la publicación en 1985 del poema Góngora, que tienen ustedes en las pantallas, en su último poemario Los Conjurados, y que vendría así a completar el inmenso y constante interés que profesó con mayor o menor pudor o veracidad desde los años 20 y fue espigando de modo disperso a lo largo de toda su producción ensayística. El hecho de que la corona literaria de ese extraño vínculo entre Borges y Góngora se materialice no en una reflexión, ora fugaz, ora perversa, sobre el genio culterano y por ende sobre la misma esencia del barroco hispano, no resulta baladí, pues es precisamente a través de la palabra hecha verso, de esa tan reconocible poesía del Logos, cómo cincela al cabo el poeta argentino sus mejores intuiciones y sus más brillantes iluminaciones. Por ello, lejos de transitar de nuevo por caminos que otros críticos ya han realizado en torno a la presencia errante de Góngora en la obra de Borges, aparentemente nunca central, trataré de sumergirme en los versos que dictara un Borges octogenario en el poema Susodicho sobre un autor al que siempre valoró desde el claroscuro, más por sus tinieblas que por sus deslumbres. Bueno, y aquí hago un repaso de trabajos sobre este tema. Marta Lilia Tenorio, en sus 3 entradas sobre Borges y Góngora, voy de los más actuales hacia atrás. En la revista electrónica Círculo de Poesía, en 2014, el de Joaquín Rose, Borges hechizado por Góngora, en 2001, donde recala en los más destacados textos, donde los versos culteranos son atrapados por Borges, desde el hechizo. O el de Emilia Zuleta, del año 99, Borges y España, más conectado con la presencia de la poesía española en la atención del poeta y ensayista. Y para ir remontando hacia atrás, los trabajos de Gloria Videla, examinando a Borges como juez de Góngora, y Evangelina Rodríguez Cuadrados, en 1990, revisando el lujoso dialecto de Góngora, que es un sintagma de Borges. Nos permiten todos ellos desistir de la tentación de revisar la diacronía, como ayer nos hizo espléndidamente Teodosio, y los pasos, perdidos unos, otros inspirados, que recorre Borges por los versos del cordobés. Su caso dista sobremanera del designio panegírico de su amigo Pedro Enrique Zureña, ya liberado, creo, por la lectura más oscurantista y Menéndez-Pelayesca, quien ya en el número de Martín Fierro del 27, que ayer citó Teodosio, apunta la idea de Góngora como precursor del simbolismo y de la nueva sensibilidad vanguardista. Por supuesto, se aparta Borges del minucioso interés filológico de su amigo y maestro Alfonso Reyes, que aisló la obsesión por el polifemo en sus cuestiones gongorinas y 3 alcances a Góngora. A despecho de ello, Borges nunca olvidó a don Luis, y más bien lo tuvo bien presente en sus disquisiciones varias, por lo que las alusiones y citas gongorinas en su obra son mucho más frecuentes de lo que pudiera en principio parecer a un lector acostumbrado a las reticencias de Borges por el exceso y la opulencia expresivas, aunque quizá precisamente por eso. Tal vez justamente por esta razón su infatigable y siempre voraz memoria imantaba con no poca frecuencia versos, metáforas o términos de rara invención gongorina que eran revisitados por el autor de ficciones para apuntalar una impresión estética o escalar una disertación retórica o un juicio crítico.
voy a saltar un poquito más. Por ejemplo, aquí me refería al famoso número citado ayer de Martín Fierro, el aniversario de Góngora de 1927. Yo siempre estaré listo para pensar en don Luis de Góngora cada 100 años. Y luego, al final, esa ironía de Borges: consigno mi esperanza de no tener razón. Y luego, en el año 1961, me parece importante, porque pasamos del 27 al 61, las dos conmemoraciones gongorinas, en la conferencia homenaje a don Luis de Góngora, donde llega a exacerbar la clásica polémica entre Góngora y Quevedo, llegando a asegurar, como ayer nos recordaba Teodosio, y también recoge Juan Gustavo Cobo Borda, en el recorrido que hace de Borges por el boletín de la Academia Argentina de Letras, que el mejor soneto de Góngora cabría atribuirse a la pluma de su rival. Bien, pues este arco de Borges, del Borges veinteañero, se da cita en los 80 con un Borges maduro y sosegado, que asiente y disiente simultáneamente ante las sentencias punzantes de su exaltada juventud. Contrastando pues el texto del aniversario argentino de Góngora en el 27 con el poema del 85, a un año tan solo de su muerte en Ginebra, creemos reproducir en el plano de la lírica una sensación afín a la que produce la lectura de sus cuentos sobre el motivo del doble de sí mismo. Quisiera plantear esta idea en etapas contrapuestas de su vida, como son el cuento El Otro, que recordarán, del Libro de Arena, del 75, aunque redactado en el 72, en referencia a los hechos ocurridos en el mes de febrero del 69 al norte de Boston, en Cambridge, y el otro cuento, 25 de agosto de 1984, uno de los últimos contemporáneos a la escritura del poema de Los Conjurados. El estupor de hallarse a la orilla del río Charles frente a su propio yo, rescatado a unos pasos del Ródano ginebrino, el repentino reconocimiento, la mágica anamnesis efectuado por el provecto narrador que asiente y también, como he dicho antes, disiente ante el temperamento de su mocedad, resuenan en este exquisito poema de un Borges octogenario, donde la vigorosa respiración de la inteligencia se serena y viste de hermosura y de una luz no usada en los escritos fulgurantes de su juventud. El contexto en que es editado este poema merece asimismo algún comentario. Los Conjurados, título con que el argentino cierra su catálogo de obras completas, mantiene la tendencia manifiesta de los años 60 a ejercitar un modelo lírico basado en el concepto de variaciones sobre temas ya manifestados anteriormente. La poética de Borges, proclamada de modo definitivo en los años 50 y 60, el hacedor, el otro el mismo, habrá de caracterizarse a partir de entonces por ese sema de ingeniosa repetición temática, estilística y referencial, asintiendo así a su célebre estrofa metapoética, donde celebraba la idea del verso como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Así el poemario combina estrofas, Los Conjurados, medidas con prosas poéticas, relatos de sueños con tramas y reliquias, milongas para ser cantadas y versos en torno a la ceguera, evocaciones de amigos juveniles, con reflexiones emocionadas, cuyo objeto es un lobo, son las nubes, es Enrique Banks, es Heide Lange o son los soldados de la Confederación, que no ignoraban que todas las empresas del hombre son igualmente vanas. Fulguran dos poemas en esta singular combinatoria: el augural Cristo en la cruz, con el que se abre Los Conjurados, y el casi conclusivo dedicado a Góngora, que conforman una cierta unidad simbólica de temas de tensión cruzada o ambivalente en la obra de Borges, tanto el cristianismo como el gongorismo. El dedicado al andaluz vendrá precedido por el soneto de la diversa Andalucía, entre cuya enumeración de clara estirpe borgesiana exaltan los versos, cito: Rafael de la noche y de las largas mesas de la amistad, Góngora de oro. La proximidad emocional de dos figuras permanentes en la trayectoria vital del autor, desde su mocedad hasta su senectud, no deja de emocionarnos. El maestro amigo Cansino Sassens, junto al maestro en negativo, la contrafigura del modelo, que no por ello deja paradójicamente de serlo, Góngora de oro. El oro evoca no solo a los permanentes tigres que arden en la noche de William Blake, en la memoria de Borges, sino también al color amarillo que nunca lo abandonó, como los versos encerrados en la áurea torre gongorina. Marte, la guerra, Febo, el sol, Neptuno, el mar,
que ya no pueden ver mis ojos porque los borra el Dios. Tales despojos han desterrado a Dios, que es tres y es uno, de mi despierto corazón. El hado me impone esta curiosa idolatría. Cercado estoy por la mitología, nada puedo. Virgilio me ha hechizado. Virgilio y el latín. Tales son los 9 primeros endecasílabos del poema. Un texto tal vez concebido originariamente para ser un soneto y que finalmente, tal vez para desautomatizar una forma preeminente en la lírica gongorina, se desplegó hiperbólico en 5 cuartetos más un pareado final, propio este último en cambio de la forma isabelina del soneto inglés, también cultivado por Borges en multitud de composiciones. Así, en este arranque decisivo del poema, su autor pone en boca del propio Góngora, mediante el fatigado, diríamos justamente, usando esa hipálaje tan cara a Borges, uso del monólogo dramático, una recapitulación de su arte poética. Para ello anticipa el referente mitológico, Marte, Febo y Neptuno, las 3 deidades en el mismo endecasílabo, precisamente para subrayar el efecto, a su ubicación en el plano empírico, de la que parte y a la que trasunta como eje de su ars retórica. Precisamente el dominio fáctico, la guerra, el sol o el mar, son los que aparecen nublados por una visión artificiosa y ornamental de la creación, donde siempre prevalece el patrón de alusiones culturales grecolatinas. La deidad así, el Dios que nombra el poeta, termina ensombreciendo la percepción subjetiva y personal del mundo, mediante un mecanismo de patrones fijos obtenidos por un conocimiento cultural y por una preeminente valoración estética que opta por una maquinaria compuesta de figuras y herramientas meramente decorativas y a la postre falsas. Falsas por proceder de una cosmovisión religiosa distante y ajena al espíritu religioso del poeta, y también por su proliferación acuciante, por el cúmulo reiterativo, por su condición de jerarquía cultural. El término despojos, tercer verso, confirma la impresión, así como el sentimiento de íntimo descontento por el que el poeta Góngora pudo sentir ante su obra, en la ficción poética que elabora el Borges de Senectud. Al margen de la moderna estética y de sus argucias ensayísticas propias de su relación con el poeta culterano a lo largo de su vida, la opción de Borges es ahora clara. Una inmersión en la sensibilidad de Góngora desde dentro, conjeturando un sentimiento íntimo de distancia ante el modelo poético que coronó desde la vida imaginaria y posiblemente también madura del artista, es decir, desde el seno, la almendra amarga de la creación poética. Ya no se trata de inquirir a Góngora desde Borges, sino desde Borges ser Góngora, y serlo con la hermandad que al fin los une y fraterniza, la poesía. Ser Góngora en un acto de confesión poética, pero sin dejar por ello de ser Borges. Ser Borges siendo Góngora, o como sostiene Marta Lilia Tenorio, serlo haciendo profesión de fe gongorina. El conflicto se plantea así no solo en clave estética, sino también en una vertiente moral y religiosa. Los dioses que son despojos y que han vertebrado el oficio creador le han apartado no solo de su contacto ya referido con lo empírico, sino también con la propia doctrina católica, contrarreformada en el mismo siglo XVII. Recordemos que el Concilio de Trento concluye en 1648, 13 años antes del nacimiento de Don Luis. Si los despojos de las deidades han desterrado a ese Dios que es tres y es uno, no ha sucedido tal operación al margen de su voluntad, sino todo lo contrario. Ha sido la herramienta poética vertebradora de su universo creador, lúcida y preclara, inscrita en la conciencia de un corazón despierto, de mi despierto corazón. El término despojo, de gran contundencia semántica, encaja a la perfección con el sintagma curiosa idolatría, más adelante, que le provoca al Góngora, que es Borges, sentirse de algún modo indefenso ante su misma obra, creada así desde una mente lúcida, pero no menos determinada por el hado. Es tal destino, el singular destino de poeta culterano y barroco, el acreedor de esa curiosa idolatría, que le impone transformar percepciones sensitivas o realidades existenciales, la furia bélica, el color del mar o el calor del sol, en un repertorio, al fin espurio, de falsedades.
Así, en otro coloquio con Ferrari sobre la cultura celta, declaraba Borges, cito: «Yo acabo de escribir un poema sobre Góngora», se refiere por supuesto a este, «y el tema es que Góngora, que sin duda era católico, dice Borges, usa sin embargo a los dioses latinos que eran realmente los dioses griegos con nombres distintos. Es decir, él no habla de guerra, sino de Marte, o como dirían los griegos, de Ares. Él no habla de Mar, sino de Neptuno, como dirían los griegos, Poseidón. De manera que esas mitologías han seguido alimentando la imaginación de los hombres más allá de sus creencias mitológicas». El comentario crítico condice a la comprensión del poema desde la premisa de cierta poética falsaria o espuria en relación a la cosmovisión que preside la vida del creador. Regresaríamos, por tanto, al punto de partida, la muerte de Virgilio. La recapitulación que Brock realiza del poeta en virtud de ese mismo escrúpulo de naturaleza moral, tal vez en Borges una mera superstición ética, como él mismo observaba en muchas actitudes de lectores comunes, que me parece transferible al plano genético desde el cual el Góngora, que es Borges, atisba y enjuicia su poesía y su poética. No en vano, el argentino induce a su criatura a invocar casi dantescamente a su modelo literario, que no es otro que Virgilio, como representante de un canon literario que lo ha hechizado, como el azur a Mallarmé. Un canon y una lengua de creación poética, Virgilio y el latín. Este modelo, que opera justamente para demostrar desde la atalaya borgesiana el descrédito que el Góngora de su poema muestra ante su propia creación, por considerar la mera mímesis sin consistencia de verdad ontológica, vendría así pues a coincidir con los recelos que el personaje novelesco de Virgilio planteaba ante el emperador Augusto para convertir así su Eneida en pasto de las llamas. El cotejo, por más que pueda resultar remoto, no deja de abrirse paso a la imaginación lectora, no tanto por la hipotética y descartable suposición de que Góngora hubiese en algún momento proyectado destruir sus soledades, sino por la premisa de calado estético, pero también ético, en torno a la autenticidad, al valor esencial y a la dimensión veraz de lo creado. Pero además del escrúpulo contenido en el comienzo del poema, su desarrollo hace explícito otro vínculo no menos reconocible, el del personaje recreado en relación a su hacedor. Como el rabino con su golem, como la mano en relación con la pieza de ajedrez, como el demiurgo ante su simulacro circundado por ruinas circulares, Borges no deja tampoco de reconocerse en las reticencias proyectadas a su gongorina criatura. Así sucede en el tercer cuarteto. Cercado estoy por la mitología, nada puedo, Virgilio me ha hechizado. En el tercer cuarteto, donde más que el universo metafórico de Góngora, reconocemos el imaginario visual del argentino, por más que el argumento siga aludiendo al procedimiento retórico del primero. Hice que cada estrofa fuera un arduo laberinto de entretejidas voces, un recinto vedado al vulgo, que es apenas nada. Como los anteriores comentaristas de este poema han reconocido, la alargada sombra de Borges fagocita, desde la primera persona vertida a Góngora, la silueta de su criatura. En primer lugar, señala Gloria Videla, el sujeto de la enunciación no es el joven Borges, algo chillón e impertinente, dice, sino un anciano Góngora Borges, que hace introspección. De tal modo que cambia el punto de vista, que ya no es el de un juez externo, sino el de un yo desdoblado que se autoexamina. De donde, diríamos, la ceguera estética gongorina rimaría semánticamente con la propia ceguera orgánica del argentino. La incorporación del vulgo, desestimado en la recepción ideal de su poesía, colaboraría asimismo en el distanciamiento crítico del autor frente a su obra. Y también el recurso al final del sustantivo nada, que refulge en el verso, no puede sino hilar con el famoso cierre del soneto mientras por competir por tu cabello. ¿Cómo no evocar en este punto la metáfora del tejido con que el mismo Borges articula su descrédito hacia la vida del poeta en su famoso soneto El remordimiento de la moneda de hierro del 76, dictado tras la muerte de su madre? En este caso, la confesión de la voz poética de Borges se arrepiente de haber aplicado su mente, cito, a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías.
estableciendo un secreto lazo con las entretejidas voces que hacen eco en la retórica gongorina patente en el poema. La referencia a los elementos de la naturaleza en el soneto del remordimiento, cito: «Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego», resuenan de manera homóloga en la renuencia de Góngora ante la nominación de la realidad física y existencial que Borges pone en su boca. Al fin y al cabo, ambos poemas aluden no solo a sus experiencias personales, sino de modo universal al propio quehacer íncito al creador. Por tal razón, las estrofas restantes, cuarta y quinta del poema, en ellas reconocemos progresivamente la atracción de los topoi meridianamente reconocibles en el estilo adulto del hacedor. Tal es mi extraño oficio de poeta, hacia el final, hacia la última estrofa. Confiesa un irreconocible Góngora, que más bien evoca al protagonista de Browning, resuelve ser poeta, que al artífice del Polifemo. Y sin embargo, la controversia principal entre el vate consagrado y el que se desdobla para ejercer su autocrítica permanece incólume, tratándose en este caso ya no del modelo mitológico periclitado, sino de la tópica propagación de metáforas muertas o fosilizadas. Otra expresión cabal de lo inauténtico en el arte. Veo en el tiempo que huye una saeta rígida, asevera, y la rigidez de esa flecha no deja de hacer mella en el verdadero sentido de un tropo que ha perdido su frescura y su flexibilidad. Y también un cristal en la corriente y perlas en la lágrima doliente, y aún más adelante, troqué en oro el cabello que está vivo. La adición ilustra un mismo trance, el remordimiento gongorino, borgesianamente gongorino, por haber trocado en imagen fija el flujo de la vida. Recordemos el dictamen de Hannah Arendt sobre el Virgilio de Broch. Ha de ser quemado en aras del conocimiento empírico. Se trata ahora del remordimiento por haber desplazado la esencia por el canon, la verdad por el modelo. En paralelo con el lejano poema apuntado en los años 50 a otro de sus blancos preferidos, Baltasar Gracián, como ha señalado muy bien Manuel Fuentes en su fino análisis del poema que comentamos, la rememoración de un poeta parodiado comporta la procreación final de sustanciosos interrogantes. Desde una voz externa, Borges acometerá así al jesuita. ¿Qué sucedió cuando en el inexorable sol de Dios la verdad mostró su fuego? Quizá la luz de Dios lo dejó ciego en mitad de la gloria interminable. Subyace un fondo afín al comentario sobre el texto gongorino. La verdad divina ciega la visión torcida, plagada de laberintos, retruécanos y emblemas de Gracián, donde de nuevo el laberinto funge de conector entre el personaje y su recreador. Pero ahora desde una voz no externa, sino implícita e identificable con el propio Góngora, lo hace Borges en las últimas estrofas. ¿Qué me importan las befas o el renombre? ¿Quién me dirá si en el secreto archivo de Dios están las letras de mi nombre? Y ahora reviven célebres estilemas borgesianos como la pregunta retórica del hombre a quien ha despertado la visión reveladora de su ser, o la remisión al repertorio alfabético en clave divina para verificar la sustancia ontológica de un hombre, inmanente en su verdadero nombre. El poema conjetural o el golem, títulos canónicos de la poesía de Borges, vendrían felizmente a nuestro encuentro para verificar esta intuición. El colofón despoja hasta el extremo la cualidad de la pureza, de la transparencia, de la claridad meridiana, del deseo de viajar a la semilla de la vida y de la naturaleza, lejos del constructo artificial entretejido en pos de una espuria sobrenaturaleza, cabría ahora decir, con lezama, rechazada al fin por el poeta, en un pareado colosal. En el espejo de su obra se observa el Góngora, que es Borges, deformado, próximo a su fin, el de Borges, pero también el de Virgilio, e imaginariamente también el del poeta cordobés, y su deseo no es otro que el de recuperar lo esencial,
lo sensitivo, lo verdadero. Góngora, el inmortal, ansía de nuevo ese tiempo que es la vida. Como la voz de Dios en el excelso Juan 1.14 de Elogio de la Sombra de Borges, donde su eternidad no puede sino sentir nostalgia por el olor de esa carpintería. Siente también el eco de unos versos inspirados en los años 20 y hallados en un manuscrito de Joseph Conrad, donde ya acuñaba su poética. Dice Borges, decía en Luna de enfrente: el humo desdibuja gris las constelaciones remotas. Lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones. El río, el primer río. El hombre, el primer hombre. Se trasunta en el otro, que es el mismo. Y desde él, desde su querida contrafigura gongorina, no puede sino culminar su más íntimo anhelo. Quiero volver a las comunes cosas, el agua, el pan, un cántaro, unas rosas. Tal vez está viendo cómo arden los asombrosos oros de sus soledades, mientras él transita incombustible entre sus llamas. Muchas gracias. Me encantan estas conferencias basadas en un solo poema. Gracias. Sí. Muchas veces queremos decirlo todo sobre un montón de textos, sobre un corpus extenso, y hay que basarse en un poema. Y además eso nos facilita que, claro, lo de la pantalla, que esté el poema ahí, que aunque hayamos leído mucho el poema, sigamos leyéndolo ahora y volvamos al poema. ¿Me vas a permitir entonces que yo te haga unos comentarios o sugerencias? Por supuesto. ¿No? Que por supuesto, si te parece bien, puedes incorporar ahí, ¿no? Porque yo he leído este poema muchas veces y lo he citado, pero ahora lo he leído, te he oído y lo he leído más veces. Y creo que es muy importante la aparición de Dios en el poema 3 veces. Una en minúscula y 2 en mayúscula. Está claro que la aparición en minúscula del verso 3 se refiere a Neptuno, ¿no? Porque dice, lo borra el dios, el mar. Creo que es clave la última aparición. ¿Por qué dice el poeta? El secreto archivo de Eso. Dios. ¿Quién me dirá si en el secreto archivo de Dios están las letras de mi nombre? Hablando como está hablando, no solamente por boca de Góngora, sino que habla de sí mismo, ya que esto es un procedimiento utilizado ya por Robert Browning en el siglo XIX, el llamado monólogo dramático, donde utilizado mucho por Cernuda, como bien sabes, el poema también dedicado a Góngora, donde el poeta se proyecta en un personaje histórico, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego, claro, parece un chiste un poco el verso 4, ¿no? Porque está el código mitológico, pero está también el código teológico. Es 3 y es 1 porque aparecen 3 dioses de la mitología, pero está la Santísima Trinidad. Y perdón porque no he leído el artículo de Marta Lila Tenorio, pero conociendo cómo es, seguro que ha dicho todo esto ya, ¿no? ¿Ah, no? Disculpa si me repito. Pero luego hay una cosa muy curiosa que tiene que ver con lo que llamamos la expresividad o la semántica de la métrica. Nos olvidamos que la métrica tiene un valor significativo, semántico, y que el poeta utilice los cuartetos, ¿no? Sí. Y luego vaya al pareado. Eso tiene una coherencia absoluta con el hecho de que en ese pareado reivindica la simplicidad. Totalmente. ¿No? Quiero volver a las comunes cosas. Y es una vuelta a la simplicidad del pareado. No sé, se me ocurre, ¿no? Así, mirando esto, que no se me había ocurrido antes, pero es eso, ¿no? Es el pareado final, que es la simplicidad, lo doméstico. Hablamos ayer precisamente de eso, de la promoción estética de lo humilde, de lo doméstico. Y había otra cosa por ahí que creo que se me está olvidando. A ver, quiero volver a las comunes cosas, el agua, el pan, un cántaro, unas rosas.
no sé, ahora mismo se me ha olvidado lo que iba a decir, pero hay otra cosa ahí que no recuerdo, ¿no? Pero bueno, yo creo que... bueno, claro, por supuesto, pero esto lo habrá dicho el colega de Tarragona, ¿no? Manuel. Lo de, claro, Manuel, veo en el tiempo que huye una saeta, nos remite al soneto de 1623, ¿no? Sí. Menos solicitó veloz saeta, destinada señal que mordió aguda, precisamente que termina con el terceto, mal te perdonarán a ti las horas que royendo están los días. Que limando están los días que royendo están los años. Y me sigue pareciendo misteriosa la pregunta de los versos casi finales. ¿Quién me dirá si en el secreto archivo de Dios están las letras de mi nombre? Y no sé, igual se me ocurre otra cosa mientras... Es que es maravilloso, porque es poesía en estado puro. Entonces, cuantas más veces lo leamos, más vamos a percibir y vamos a encontrar. Gracias por tu comentario sobre la conferencia sobre un tema. Lo que pasa es que está muy trabajado este tema, muy trabajado. Era muy difícil entrar en él, porque los comentarios que se han hecho, todos espléndidos, y el repertorio de la diacronía que ayer repasábamos con Teodosio, pues me impedían repetir. Entonces yo he querido entrar en el Góngora de Borges, por supuesto desde Borges y por supuesto desde las reticencias que de algún modo aquí se quedan acrisoladas, pero que se resuelven en una unión, en una íntima unión entre los dos poetas a través del nexo común, que es la visión de la obra, la revisión y la recapitulación que Borges imagina en Góngora, pero que él mismo hacía continuamente. Pues pensemos que él simbólicamente quemó muchos de sus libros que no quiso volver a editar. No los quemó, pero no quiso que se volvieran a editar. O sea que de algún modo él está siempre operando desde esa forma, desde esa actitud. Entonces que lo transfiera al final de su vida a Góngora no me parece algo banal. Lo transfiere a un poeta sobre el que ha estado siempre observando y siempre criticando, ¿no? Y siempre fustigando, pero que al mismo tiempo, como ayer veíamos, lo ha convertido finalmente en su gran maestro. Es su gran maestro, donde él se reconoce. Al último poeta de todo el Museo de Borges, al último poeta al que le dedica un poema. Y lo mete dos veces. Y lo mete dos veces por Góngora de Oro. Claro. Es a Góngora. Entonces, no, esto no es casual. Porque efectivamente Borges, como observaba Teodosio ayer, está siempre revisando a aquellos que... Claro, espero que sí. A aquellos que primero ha criticado. O sea, primero ha criticado a Rubén Darío, luego Rubén Darío me ha arrepentido, Rubén Darío tal. A Leopoldo Lugones, la dedicatoria del Hacedor. Con Góngora le sucede lo mismo. Y yo creo que de un modo similar a como hace con Lugones en la dedicatoria al Hacedor, desde dentro, desde la poesía, ya no desde el comentario, etcétera, ¿no? Y por supuesto que tu observación del 3, de la numerología en el poema es muy importante, es tremendamente importante, porque efectivamente las tres apariciones de Dios... La multireferencialidad que están de Góngora, ¿no? Con el comienzo de las soledades, claro, que alude a la astronomía, a la mitología, y aquí, claro, está aludiendo a la mitología y a la teología. Y muy bonito también el hecho de que en el último verso hay una enumeración, porque Borges recuerda que, según Bioy Casares en Conversaciones, a partir de 4 referencias ya se puede hablar de una enumeración, no de 3, sino de 4, el agua, el pan, un cántaro, unas rosas, y el primer verso, Marte, la guerra, Febo, el sol, Neptuno. Son todos referencias mitológicas y sustantivos, no hay ni un verbo. Igual que al final, el agua, el pan, un cántaro, unas rosas. Hay una rima perfecta. Lo sustantivo recogido en mi nombre, ¿no? Porque es el nombre, es lo sustantivo, sí. Claro, es lo sustantivo frente a lo adjetivo. Y la otra cosa que me he acordado ahora es que hay un procedimiento, pero un minuto solo, es que me he acordado lo que iba a decir, un procedimiento, y ahora te cedo la palabra y al público, un procedimiento muy borgiano aquí, que utiliza, por ejemplo, en La busca de Averroes, sí, cuando está todo el cuento, hay un espacio en blanco, una marca tipográfica, y luego
ese párrafo, en cierto modo, destruye todo lo anterior, porque dice, yo no puedo reconstruir todo, ¿no? O en Borges y yo, cuando hay un párrafo extenso y un párrafo que es una línea, que dice, no sé quién de los dos escribe, Sí, claro, y anula todo lo anterior. Claro, en cierto aquí modo, también. este pareado Claro. es el mismo procedimiento. Sí. Quiero beber el cristalino olvido, ser para siempre, pero no haber sido. Es que está poniendo... Teo, por alusiones, Venga, Teo. levántese el diputado. Es que si no se nos olvida, nos es que gusta hay la tantas poesía, cosas que si no se nos olvida. nos gusta mucho. intervenir Sí. por alusión. Yo quiero decir que ha estado muy interesante. Muchas gracias. Sé que si lo dices, lo piensas, porque tú no dices lo que no piensas. Es por eso. El micrófono, Teo. Ponte el micro, Por favor. El micro, acércatelo. No se ha perdido nada. Ahora, He dicho sí. que los de León y las testigas no podemos mentir. Lo decía Chus Preave, ¿no? Bueno, no, ha estado muy bien. Yo solo quería, porque habéis planteado alguna cosilla que, bueno, a lo mejor se puede... Desde luego esto de que las mitologías, de que Góngora no creía en la mitología, es una cosa que viene de los años 20. O sea, los artículos sobre esto, Sí. uno de los reproches de Borges es que están hablando, están jugando con cosas en las que no creen. Y entonces no es lo mismo alguien que en la antigüedad creían los dioses paganos, pero ya digo que si se busca en los años 20 está. Yo sugiero que hay cosas ahí que se podrían también remontar al pasado. Por ejemplo, Sí. si yo leo veo en el tiempo una saeta rígida, sí, remite a la saeta, pero rígida. ¿Recordáis aquello de lo expresionista y el movimiento? Zenón, Sí, las sí. aporías. No, la metáfora dinámica. Sí, lo que vimos ayer. Entonces, De Quevedo. hay tres cosas. O sea, está hablando de Góngora. Sí. Porque la identificación con el poeta, si la exageramos, perfecto. Pero está hablando de Góngora. Yo pongo que está hablando de otra cosa, bien, pero está hablando de Góngora. Y yo creo que habla de Góngora tal como lo había sentido. Claro, luego introduce cosas, todas son de su pasado. ¿Qué es eso de los dos últimos versos previos al pareado? Hombre, yo recuerdo aquello del poema conjetural, ¿no? Claro, ¿Eh? en el espejo de esta Francisco noche. Narciso de la Prida, que, o sea, que no es una cosa tampoco de los años 80, sino que viene de antes. Luego, quiero volver a... Sí, el pareado está muy conseguido y tal, pero no hay un problema que tiene que ver con que alguien está hablando de literatura, está haciendo literatura y está olvidando la realidad. Claro. Y hay un artículo del año Como en 45 Borges y yo. que no mencioné, Igual. Borges y yo, Claro. Rosa María, más lejos, hay un artículo, porque hay un problema de filosofía del lenguaje que tiene que ver desde siempre con él. Y, evidentemente, pues que allá por el año 45, que yo recuerdo, hay un artículo en Sur que habla de resignarse a ser Góngora. Porque nosotros, la realidad y el lenguaje no son los mismos. Entonces, hay un problema de filosofía del lenguaje, entonces algo que traduce siempre la insatisfacción del Borges escritor para acercarse a la realidad, que es una cosa, bueno, me gustaba la filosofía porque en realidad hay una carta Sureda donde dice, dedicamos a pensar la filosofía, porque esto, la literatura es una memoria. No, esto es una traducción mía, él lo decía en argentino. Pero hay un poco en esto de vida y muerte le ha faltado. Toda mi vida de discusión. De ahí mi afición a estas minucias. Pues hay un problema de proyección, sí, pero Total. yo la ajustaría a lo que dice Borges. A los propios planteamientos de Borges que son... que vienen de lejos. Sí. La realidad y el nominalismo, ¿no? Porque no está él en el archivo de Dios, está el nombre. Claro, está el nombre que es la esencia. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, aunque todo esto, por supuesto, viene de lejos, todo esto viene de lejos y es más, por supuesto, Borges que Góngora, la diferencia aquí en el Borges de Senectud es que lo transfiere al ámbito de la poesía. Es muy importante que lo haga así. O sea, él ya no está solamente diciendo, ensayando o hablando de Góngora, está sintiendo a Góngora desde el espacio más íntimo
y, si me permitís, sagrado también para él, que es la poesía. Y falso. Y desde ahí es de donde puede establecer la verdadera conexión con él, porque así como Borges mira hacia el pasado y observa ese arduo laberinto, es que arduo laberinto, es que no hay manera más clara de ver a Borges. Estrofa fuera, dice que cada estrofa fuera un arduo laberinto, pues está hablando de sí mismo, pero lo está haciendo transfiriéndolo a todo lo que ha dicho durante toda su vida de Góngora, que ahora lo interioriza, lo asimila, lo poetiza y por lo tanto, desde mi punto de vista, lo trasciende, porque aquí hay una trascendencia a través de esa conexión y a través del otro el mismo. El otro el mismo, Góngora, Borges, Borges, Góngora, por más distantes y distintos que fueran, él se está viendo reflejado en el espejo gongorino y está viendo a Góngora reflejado en su propio espejo. Claro, y también lo de ver, que es conceptual, porque la mitología te ciega, claro, pero que también hace alusión a la propia ceguera. Claro. Y no solo eso, sino que no puede ver, pero el corazón sí puede ver. Despierto. El corazón está despierto. Claro. Es que son todos esos poemas de Borges, efectivamente, de los aledaños de la muerte, La Prida, Poe, Montaigne, Quevedo incluso, donde pues observamos bueno, el milagro secreto, por supuesto, donde observamos esa misma mirada retrospectiva, es una mirada retrospectiva que revela la esencia de la cara, ¿no? Lo del hacedor, la esencia a través de todo el dibujo. Lo bonito, lo hermoso, lo extraordinario. Lo extraordinario es que lo haya hecho justamente con Góngora. O sea, de todos los poetas y autores que... Vicente, has provocado el entusiasmo de Teo. Perdona, me alegro. Sí, está muy bien, nada. sí, está muy bien, pero es por ganas de decir algo. Y entre lo que sí se puede decir es que, evidentemente, primero, yo no comparto eso de que, hombre, la poesía es una manera de decir. El ensayo también. O sea, nadie habla de nada que no sea él mismo. Sí. Y eso, Borges lo sabía, y de viejo, más que de joven, que cualquier cosa que uno escribe, al final, todos los laberintos que traza son las líneas de tu cara. Y entonces, evidentemente, Borges habla de sí mismo. Pero por eso mi afán era simplemente reconducir la cosa. Porque si en todo habla de sí mismo, pues hombre, aquí también. Pero a lo mejor interesa que hable de Góngora. Y a lo mejor... por ejemplo, aunque tampoco estoy seguro, porque hay un poema en Luna de Frente que empieza como con un epígrafe de Virgilio, Dulcia Lincimus Arma. O sea, que lo de latín ya le venía de lejos. Pero hay algún artículo tardío donde habla de la obsesión del latín, la necesidad del latín, de que todos sentimos la nostalgia del latín, y desde luego los clásicos españoles mucho. Entonces, yo por ejemplo ahí, yo puedo decir que habla de la ceguera, pero puedo decir que no habla de la ceguera. Lo que pasa es que Góngora es incapaz de ver la realidad porque Neptuno se le mete ahí y Virgilio se le mete Claro, ahí. claro. Como en el Borges y yo, Exacto. el Borges de los laberintos, que Claro. os habéis fijado que todos son laberintos y la crítica de los... Yo he llegado a la conclusión de que en Borges no hay ni un solo laberinto. Sí. Él decía de Kafka, pues entonces esa visión se va interponiendo entre el propio poeta y la realidad. Pero yo no diría que está hablando de que Borges está ciego. ¿Lo queréis poner bien? Bueno, no sé, eso es por supuesto. Como digo, vamos a ver, es interpretable. He dicho antes que es pero el eso, sujeto que no ve la realidad Que porque rima. está cegado por la mitología. Yo he dicho claro. que rima con la ceguera de O sea, Borges, no que él está hablando de... ¿No habéis pensado, por ejemplo, este poema, en el poema ese de La Divisa Andalucía, Sí, Góngora de oro. no vais a pensar que en realidad se le ocurrió el verso siguiente: de las Indias el ávido tesoro. Y no se le ocurrió otra cosa, dice, tengo que encajar aquí algo, y puso oro. Podría haber puesto cualquier otra cosa. Bueno, eso ya es la maquinaria Bueno, compositiva. eso sería muy de Borges hablando de... Pero recuerda... de Quevedo. O recuerda sea, la mayor parte de los versos son inútiles. Sí. Se les ha ocurrido uno y hay que rellenar el soneto como se pueda. Sí, pero te doy la razón y me parece muy ingenioso. Pero es oro. Puede ser. El oro de Puede los ser, tigres. ¿por qué no? Pero el oro... Bueno, muchas gracias, Teo.
Creo que no difiere demasiado lo que comentas, ¿no? Creo que completa y complementa muy bien la lectura. Y también puede ser al revés. Perdona, que Góngora, pues, qué maleducado soy, no. que Góngora en las soledades habla del tesoro de las Indias, el discurso de las navegaciones. Puede ser que él quisiera meter a Góngora y de pronto tengo que meter aquí lo del tesoro. Puede haber puesto Moro, pero Moro tampoco. No, yo creo que realmente, para cerrar lo que un poco la sustancia, yo creo que aquí finalmente es un poema del final, pero es un poema central. O sea, a mí me parece que este poema nos permite entender perfectamente a Borges y nos permite recapitular también todo lo que Borges ha ido diciendo a lo largo de su vida de Góngora y cómo él luego lo lleva a un plano que para mí sí, de algún modo es más esencial. Yo creo que aquí, ¿por qué? Porque está la identificación, ya no está, porque él llegó a hablar de los sorprendentes defensores de Góngora, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Los sorprendentes defensores de Góngora. Aquí él no está defendiendo a Góngora, pero está haciendo algo más importante, está siendo Góngora. Bueno, no me quiero extender más, que yo soy muy pesado también. No, y lo que es indudable que el poema nos gusta mucho. No, el poema a mí me maravilla y además cada vez que lo leo me gusta más. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.